Es tiempo de conversar con el ministro de Finanzas y Economía, el ministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo. Vamos a darle la bienvenida acá a nuestro escenario. El economista Pozo le saluda a Roberto Álvarez Vandenberg desde la matriz de Televicentro. Hoy día vamos a hablar de varios temas, sobre todo de interés nacional de la ciudadanía. Un buen día, economista. Buenos días, Roberto. Un gusto estar con ustedes, a la orden. Bueno, hay varias cosas. Primero, la negativa y qué escenarios tenemos frente a la negativa del CALP de dar paso al proyecto que se tiene del Ley de Defensa de la Dolarización. ¿Qué caminos tiene para recorrer esto y cuáles son sus apreciaciones de la negativa por segunda ocasión que tiene el CAL en esta ley que usted ha denominado de urgente? Bueno, como usted conoce, nosotros emitimos un comunicado una vez que se devolvió la ley. Ese comunicado explica un poco las razones que vemos nosotros para una acción que no corresponde. En primer lugar, el CAL no tiene atribución constitucional para interpretar la Carta Magna. Eso lo tiene la Corte Constitucional. La Corte no puede actuar sobre proyectos de ley, sino sobre leyes aprobadas. Y aquí lo de fondo es que nosotros estamos siempre abiertos a ver algún tipo de ajuste que se puede introducir, pero que no modifique el fondo y el espíritu de la ley. ¿Cuáles son las principales observaciones, ministro, que hace el CAL frente a esta segunda propuesta que mandaron ustedes? Bueno, hay varias. En primer lugar, está el tema de la constitucionalidad, pero con el comentario que le acabo de hacer. Ese es uno de los elementos. Hablan de que el Banco Central es entidad del Ejecutivo y por lo tanto no es viable delegar la autonomía técnica y administrativa a una institución que es parte del Ejecutivo. Temas de esa naturaleza que estamos justo en el proceso de definir y de poder ajustar, no para cambiarlo de fondo, sino para que se entienda realmente el contenido y por qué se lo hace de esta manera. Precisamente hoy hay una reunión en la tarde para poder conversar entre los miembros del CAL y los delegados de las instancias del Ejecutivo que vamos a estar ahí. El Ministerio de Economía, va a estar las dos superintendencias de bancos y economía popular y solidaria, va a estar la Junta de Regulación Monetaria, va a estar el Banco Central, para darle salida. Y a paso seguido, discutir probablemente ya ingresada a la ley algunos aspectos técnicos que yo creo que son viables de poder modificar y que no alteran el contenido y el espíritu de la ley. Ministro. Temas como, por decirle, operaciones de redescuento del Banco Central o emisión de papeles del Banco Central, para que no vengan con el argumento de que esto va en la línea de apoyar o de trabajar con los bancos privados o alguna cosa de esa naturaleza. Justo le voy a preguntar eso. Bien, pero lo de fondo no se puede, en eso no se puede negociar, pues, por ponerlo de alguna manera, porque lo de fondo es transparentar la información, que estén los 4 balances, que podamos alimentar las reservas para que cubran las obligaciones, los pasivos que tiene el Banco Central. Eso sí es absolutamente imposible de negociar, y por lo tanto la imposibilidad de que el día de mañana cualquier gobierno le quiera prestar a través de la plata de las reservas al presupuesto del Estado recursos para que gasten lo que quiera gastar. Eso sí, obviamente, es imposible de manejar. Así que estamos en ese proceso. Esto no va a ser largo, esto va a ser de pocos días, y próximamente estaremos nuevamente enviando el proyecto de ley a la Asamblea. ¿Alcanzará el tiempo, economista Pozo? Queda menos de 2 meses para que el gobierno salga. Bueno, son 30 días, como usted conoce, una ley económica urgente. Después de los 30, eso pasa a la esfera del Ejecutivo para su ejecútese, su veto parcial o total. O sea, todavía estamos con algo de tiempo, no mucho, pero algo de tiempo. Por eso es que tenemos que tomar una decisión en los próximos días. ¿Qué pasaría si no se logra que esta reforma que entra a esta ley de defensa de la dolarización se logre en este gobierno? ¿Usted cree que el que viene la va a continuar? Bueno, depende quién viene. Obviamente depende cuál va a ser el nuevo gobierno. Pero fíjese, este es un proyecto de ley que no puede ser visto como
como parte del gobierno actual o parte de ningún gobierno. Este es un proyecto de ley para la defensa de un régimen cambiario defendido por el 95% de los ecuatorianos. Tiene que ser visto de esta manera, o sea, no es un proyecto de ley que le beneficie al actual gobierno, le beneficia a cualquier gobierno. El que tengamos lo que tiene la gran mayoría de países que les ha ido mejor que a nosotros, un banco central técnicamente autónomo, que tome sus propias decisiones, que no sea el gobierno, que le ponga el freno al gobierno cuando tiene que ponerle, que no sea tampoco el sector privado, que genere credibilidad, es decir, algo que cae, yo diría, en el más elemental principio de responsabilidad y de racionalidad. Es lo que se tiene que entender. Entonces, si vamos a politizar un tema tan importante, ahí sí se complica la cosa. Por eso que estamos tratando, yo al menos, de comunicar el principio de que este es algo que necesita el Ecuador, independiente de los gobiernos. Esto fortalece la dolarización, cuida la plata de la gente, tanto que deposita en los bancos, en las cooperativas, que paga sus aportes a la seguridad social, los GATS que tienen sus recursos depositados en el central. Es lo que estamos tratando de precautelar y cuidar, y por lo tanto fortalecer la dolarización. ¿Por qué hablan economistas de privatizar? Porque eso dice la ciudadanía, y he escuchado a algunos políticos también, de que van a privatizar el Banco Central. No tiene ningún sentido, es exactamente al contrario. Es cuidar la plata privada, es precautelar los recursos depositados en el central, que es plata de la gente, no es plata del gobierno. Las personas cuando depositan en el sistema financiero y los bancos una porción de esos depósitos depositan en el central, no es plata de los bancos, es plata de la gente. Y eso que depositan en el central es parte de las reservas internacionales. Y el Banco Central no tiene por qué usar esa plata para prestarla a nadie. El Banco Central no es un banco comercial. El Banco Central es lo que se llama un banco de administración de reservas, un banco de reservas. Tiene que administrar la liquidez que recibe para precautelar el sistema cambiario. Y en esa forma hay que verlo. Entonces, me parece que es absolutamente fuera de lugar hablar de privatizar, que no tiene nada de privatización en esto. Tal vez porque hay una lista de requisitos de los candidatos a ser directores del Banco Central. Obviamente que tienen que ser personas con experiencia, personas que puedan darle un aporte a la gestión en el Banco Central. No puede ser cualquier persona, tiene que ser alguien que cumpla ciertos requisitos básicos. Y hoy, y sobre esa base se va a elegir. Economista Pozo, ¿y hoy el Banco Central en qué estado está? Porque si le quieren reformar, volverlo a ubicar como un banco de reserva, para que entienda la ciudadanía, un banco que reserva nuestros dineros, ¿hoy en qué estado está? ¿Es un banco que el Estado puede tomar cualquier momento el dinero que está depositado ahí? Bueno, nosotros no hemos tomado $1, pero obviamente la década anterior sí optó por esa forma de, yo diría, de apropiación de recursos. Le cambió los billetes dólares por papeles. Papeles que no se pueden hacer dólares otra vez. Es decir, utilizó plata que no era suya para gasto público, que por cierto mucho terminó hasta en actos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que debe entenderse? Que en este momento el Banco Central tiene reservas internacionales que no cubren sus obligaciones o sus pasivos exigibles, es decir, los depósitos. ¿Cuánto es esa diferencia? Más o menos 6.500 millones de dólares. Es decir, le falta 6.500. Si todas las personas, llámense GATS, llámense bancos privados, llámense cooperativas, le giran un cheque al Banco Central, le dice, deme mi plata, le va a faltar 6.500 millones de dólares. ¿Por qué le va a faltar? Porque esa plata se fue al Estado en el gobierno anterior para que utilicen otras cosas. Y lo que supuestamente pueden volver a hacer es eso, utilizar plata que no es de ellos. Crearon lo que podríamos llamar dólares ecuatorianos, porque no tienen respaldo. Es decir, esos dólares son los que pueden alimentar un problema de la dolarización. Cuando esos dólares se empiece a sentir en el mercado, usted va a comprar un helado y el señor que le vende el helado le va a decir, si usted me paga en el billete verde de $1,
le vendo el helado. Pero si usted me quiere pagar con una transferencia suya, electrónica, ese helado ya vale $1.50. ¿Por qué? Porque sabe que ese dólar es ficticio, no tiene respaldo. Si esto crece porque la economía es abierta, se va la dolarización. Entonces no podemos jugar contra un tema tan importante y tan sensible como es el manejo de las reservas, y para eso está el proyecto de ley. Y si no se aprueba, el Fondo Monetario Internacional pondría negativas para entregarnos los dineros que esté establecido para este mes de abril, que ya llega, economista. Nosotros hemos conversado de esto en varias ocasiones con el Fondo Monetario. Yo hablé de esto mismo y otros temas, hablé con la directora gerente en la segunda reunión que tuve con ella en diciembre pasado. Le expliqué de qué se trataba. He hablado con el director del hemisferio occidental del fondo, he hablado con la jefe de la misión, he hablado con el delegado del Ecuador al directorio del fondo, he hablado con todos los que he tenido que hablar. Y todos ellos, encabezados por la directora gerente, están y han estado absolutamente dispuestos a ayudar al Ecuador, y le han dicho, ustedes decidan, obviamente, en qué fecha les parece el mejor momento para enviar el proyecto de ley nuevamente a la Asamblea. Es decisión de ustedes. A pesar de que en el convenio original estaba puesto que eso debía haberse enviado los primeros días de enero, pero no se lo hizo por las razones que ya conocemos. No había el CAL, no había quien activar, no había suplentes que se principalicen en el CAL, etc. Llegó febrero, empezó la manipulación, la muletilla de la privatización del banco y otras cosas. Se envió en un momento, nos vuelven a devolver y en esa situación estamos. Así que lo que le quiero decir con esto es que el Fondo Monetario está absolutamente consciente de todo lo que se ha hecho, todos los esfuerzos que se ha hecho. Y si el día de mañana, por alguna razón, se niega esta ley nuevamente, pues nosotros habremos hecho nuestro trabajo, Robert. Nosotros hemos agotado todas las instancias legales, hemos hecho todos los esfuerzos para darle al país un beneficio, una garantía. Ahora, si los señores de la Asamblea no quieren apoyar en eso, pues ellos serán responsables de lo que no están aprobando. Pero nosotros habremos cumplido. El Fondo Monetario, con ellos tendremos que sentarnos a ver cuál es la salida, porque obviamente el Ecuador necesita recursos, a ver qué se puede hacer. Pero no me puedo adelantar para una situación que todavía no se presenta. Ministro Pozo, los GATS fueron entregados ya parte del dinero que se les adeudaba, pero ellos continúan con la presión pidiendo más dinero porque dicen que la deuda es enorme. ¿Cómo está este panorama? Nosotros nos hemos reunido con los GATS hace pocos días y se les entregó toda la información. Fíjese, las transferencias de diciembre están totalmente cubiertas. Había un atraso al cierre de diciembre de 203 millones. Por cierto, un atraso menor al del 2019, cuando el 2020 tuvimos una situación económica mucho más complicada. Esos atrasos de 209 millones se les pagó en el mes de enero. Y la cuota de enero se les ha venido pagando durante el mes de febrero y marzo. Es decir, este rato no hay deuda. Este rato se les debe obviamente lo de marzo, pero no podemos pagar algo que todavía no se está cumpliendo. Pagamos sobre mes vencido, digamos así. O sea, digamos que un poco ya los dineros se van paulatinamente a los GATS. Lo que pasa es que los GATS aseguran que lo que están recibiendo no es lo que deben recibir, porque ellos argumentan sus propias lecturas. La proporcionalidad territorial. Nosotros no podemos asignar más valor del que nos da la propia ley, porque eso es una figura de peculado, nadie va a hacer eso. Entonces estamos asignando lo que nos corresponde. Claro, entre lo que ellos creen que deben recibir y lo que nosotros estamos asignando, porque la ley nos obliga a entregar así, hay una diferencia, y eso es parte de lo que dice. Y ahí el problema. Y las prefecturas, claro, ministro. Pero no podemos hacer otra cosa, lo que podemos hacer es cambiar la ley. Es más, les ha ofrecido cambiar la ley, modificar la fórmula, nosotros con nuestros equipos técnicos colaborar con ellos para hacer este trabajo. En eso estamos abiertos. Lo que no podemos hacer es lo que no esté en la ley, porque en derecho público no hay cómo hacerlo.
Correcto. Así yo tenga la plata, no pudiera darles. Claro. Y las Entonces, prefecturas les damos también dicen lo hay. mismo, ministro. ¿Qué ha pasado con Perdón, ellos? perdón, no lo escuché. Las prefecturas también están reclamando, ministro. Bueno, en general hay una posición de estos pedidos de todos los GATS, o sea, de las prefecturas, de los municipios, de las juntas parroquiales también. Entonces, lo que hemos hecho es lo que está en la norma y en base a eso hemos cumplido. Ahora, que eso no sea justo, puede que les afecte a unos más, a otros menos, como efectivamente sí ocurre. Que por cierto, a eso les hemos ayudado también. Se les ha adelantado devoluciones de IVA, se les ha ayudado con créditos del Banco del Estado para ayudarles en su situación de liquidez, etcétera. Pero no podemos irnos contra la ley. O sea, nadie le puede obligar a nadie a hacer cosas que no estén contempladas. Por esa razón es que lo obvio es que sí se haga algún ajuste a la fórmula para una repartición un poco más balanceada, pongámoslo así, pero mientras tanto hemos cumplido lo que tenemos que cumplir. Ministro Pozo, en el tema de la entrega de bonos o la ayuda económica producto de la pandemia y pérdida de empleo, ¿ya se entregaron? ¿Cómo está este tema? Nosotros hemos ofrecido, y yo estuve en una rueda de prensa con 4 ministros más, ofreciendo la entrega, por ejemplo, de una compensación de $200 para aquellos funcionarios públicos que estuvieron en primera línea y siguen estando en la primera línea por el asunto de la pandemia. Eso ya está determinado, está decidido, está de alguna manera seleccionado quiénes son. El gran problema en esto es que usted tiene que cumplir ciertos detalles legales que no son tan simples. O sea, usted no puede con la plata decir mañana como dueño de una empresa yo les entrego $200 y tome la plata. Tiene que ver el mecanismo de cómo entregarle la plata. Si es un mecanismo grabando horas de trabajo, horas extras, si es un mecanismo de compensación directa por algún concepto, es decir, hay que cumplir ciertas... Tiene que salir por un porqué. Hay que buscar el instrumento de pago, no es que aquí no hay dueños de la plata del Estado, tenemos que cuidar las leyes. Entonces, ya tenemos definido la manera y eso significa que estaremos entregando en los próximos días los recursos. ¿Y los bonos a la ayuda económica en cambio a las personas que han perdido empleo? De igual manera, los $500 que se estableció por el desempleo, la plata de apoyo a los afiliados al Seguro Social Campesino, los $240 millones que también se van a entregar. Es decir, todo eso está en pleno proceso de ejecución, pero se ha demorado a veces, también se demoró por el tema del sistema, que tuvimos un problema con el sistema de entrega de recursos, es decir, se nos han venido 1000 cosas encima y ahí yo más bien les pido un poquito de paciencia de unos días, pero está ofrecido, está presupuestado, está asignado, estamos simplemente viendo el vehículo de la entrega, que es lo que nos ha obligado a demorarnos un poco. Ministro, estamos a 2 meses de entregar el gobierno. Las cuentas públicas, ¿cómo están? Una de las metas que se tenía frente al FMI era reducir el déficit de menos 8.9 a 2.9. ¿Cómo está el tema de las finanzas públicas ya en la parte final y cómo se les va a entregar al nuevo gobierno? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo que se ve en las cifras. El año pasado, recuerde usted, el déficit original el estimado original era de 8.700 millones. Después ese déficit bajó a 7.700, tanto así que no tuvimos necesidad de buscar financiamiento de los bancos chinos. Recuerde que eso estaba previsto y finalmente no se viabilizó. ¿Y por qué esa necesidad de financiamiento se redujo? Por el problema económico, por la austeridad, por el manejo mucho más disciplinado de las finanzas públicas. Y estoy por tener una reunión en esta misma semana, yo lo anunciaré inmediatamente porque el déficit fiscal del año pasado muy probablemente sea inclusive menor, sea de alrededor de 7.000 millones. Fíjese usted, ¿por qué? Porque las cifras siempre se van puliendo y hay que esperar tener las cifras cerradas. El año 2021 vamos a tener un déficit de alrededor de 3.900 millones, eso está con el programa. Entonces vamos a entregar unas finanzas públicas con un déficit mucho menor, mucho más manejable,
con acuerdos internacionales, con una liquidez que está creciendo a 2 dígitos en el sistema financiero, pero falta obviamente la demanda de crédito porque la economía todavía no llega a los niveles que tiene que llegar. Va a haber superávit comercial, tenemos un acuerdo con los multilaterales, tenemos un acuerdo con el gobierno americano a través del DFC, que estamos buscando adelantar lo que más podamos para acceder a 3.500 millones para reemplazar deuda bilateral más cara por deuda más barata y estimular la actividad económica. Es decir, y tenemos reformas de estructura que hemos podido introducir, la ley de apoyo humanitario, la forma de fijación de los precios de los derivados. Estamos trabajando para el tema de las tasas de interés para también entregar. Y las 3 reformas que tendrán que ser impulsadas por el otro gobierno, pensional, laboral y tributaria. Eso es lo que vamos a hacer y lo que hemos trabajado en estos meses. Así que, para responder su pregunta, vamos a entregar un país financiado, caminando, con un norte predefinido, y sobre esa base el nuevo gobierno ojalá le dé perseverancia, constancia, continuidad, y obviamente lo que considere que tiene que cambiar, que lo haga. Pero vamos a entregar un país bastante mejor que el que se recibió al inicio de esta administración. Economista Pozo, mandar un abrazo grande, gracias por aceptar nuestra entrevista, por conversar un poco de la economía del país. Una buena semana, economista. Muchas gracias a ustedes y siempre la orden. Gracias, el ministro de Finanzas y Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, hablando de lo que ya hemos visto, las necesidades que tiene el país sobre los dineros. Una pausa, nosotros venimos con más.